así como de las modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSS queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en CIMO por la entidad y el MEFCL, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la entidad informar mediante comunicación oficial a la CNSS, antes del inicio de la etapa de inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en CIMO con ocasión a errores en el reporte o del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en CIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa de inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSS le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la etapa de inscripciones y durante la vigencia de las listas de elegibles de la entidad pública no podrá modificar la información registrada en CIMO para este proceso de selección. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada en CIMO de los empleos reportados en la OPEC, que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la correspondiente etapa de inscripciones para la modalidad ascenso o abierto, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por el nivel jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección, se tramitarán conforme a lo establecido en los números 5 y 6 del artículo 14 del Acuerdo CNSS No. 075 de 2023, o aquel que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada en CIMO por la entidad señale para algún empleo, vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se debe entender que dichas ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la entidad las puede cambiar en cualquier momento de este proceso de selección sin que ello implique un cambio en la OPEC o en este acuerdo ni, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes, quienes se inscriben a un empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la entidad cuenta con una planta global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en este proceso de selección, con su inscripción aceptan esta situación. Parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MEFCL vigente de la respectiva entidad con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada por dicha entidad y en la ley, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNSS. www.cnss.gov.co o enlace CIMO. Parágrafo 6. El número de empleos y diagonal o vacantes convocadas para el concurso abierto pueden aumentar dependiendo de las vacantes para las cuales sea declarado desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Cuando aplique. Capítulo 3. Divulgación de la convocatoria e inscripciones. Artículo 9. Divulgación del proceso de selección. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán en el sitio web de la CNSS, www.cnss.gov.co o enlace CIMO, en el sitio web de la entidad.
para la que se realiza este proceso de selección, en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, y en el sitio web de la institución contratada para la realización de este concurso de méritos, a partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional, y permanecerán publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Continuación Acuerdo N12136. 21 de diciembre del 2023, página 12 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de avierlo y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No. 2562 de 2023, Antioquia 3. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la OPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación al inicio de las inscripciones para las modalidades de ascenso y abierto, respectivamente. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de selección y el DAFP, la publicación en su sitio web del presente acuerdo, su anexo y sus modificatorios. Artículo 1 o modificación de la convocatoria. De conformidad con el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNSC, y su divulgación se hará en los mismos medios utilizados para divulgar la convocatoria inicial. Iniciada la etapa de inscripciones, el proceso de selección solo podrá modificarse en cuanto a las fechas de inscripciones y diagonal o a las fechas, horas y lugares de aplicación de las pruebas. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divulgarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y por los diferentes medios de comunicación que defina esta Comisión Nacional, por lo menos dos días hábiles antes de la ocurrencia efectiva de los mismos. Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En adelante se paca, o de la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 02. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones y diagonal o modificaciones al presente acuerdo y diagonal o su anexo, serán suscritos únicamente por la CNSC. Artículo 11. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes interesados en participar en este proceso de selección, ya sea en su modalidad de ascenso o abierto, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las condiciones establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNSC informará en su sitio web, www.cnssc.gov, enlace SIMO. Con al menos 5 días hábiles de antelación,
la fecha de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto, cuando éste aplique. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección en la modalidad abierto, no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o se cuenta con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC, con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, ampliará dicho plazo, situación que será comunicada mediante aviso informativo y se divulgará con oportunidad a los interesados a través del sitio web de la CNSC, www.cnssc.gov.co y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. Capítulo 4. Verificación de requisitos MINIMOS. Artículo 13. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFCL, la Constitución, la ley y el reglamento transcritos en la OPEC para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección, en las modalidades ascenso y abierto, se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron encima hasta la fecha del cierre de las inscripciones, conforme al último reporte de inscripción generado por el sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria. Continuación Acuerdo Sodio 136. 21 de diciembre del 2023, página 13 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de Selección No. 2562 de 2023 Antioquia 3. De orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los aspirantes inscritos, de acuerdo a los estudios y experiencia exigidos para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en el MEFCL y en la OPEC de la entidad, o en la ley, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de méritos. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. Parágrafo. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los funcionarios públicos provisionales activos, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, en empleos de los niveles técnico y asistencial, que desde entonces no han cambiado de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección. Quienes, una vez certificados por la entidad correspondiente, nombres y apellidos, tipo y número de documento de identificación, fecha de ingreso al empleo, entre otros datos, en los términos, plazos, medios, etc., que le indique la CNSC, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las respectivas pruebas. Los potenciales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o que la respectiva entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc.,
requeridas por la CNSC, van a ser tratados con las reglas generales de VRM establecidas para este proceso de selección. Cuando aplique. Artículo 14. Especificaciones técnicas para la etapa de VRM. Para la etapa de VRM, los aspirantes deben tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en los apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15. Publicación de resultados de VRM, reclamaciones sobre dichos resultados y de las decisiones de las reclamaciones. La información sobre la publicación de resultados. Etapa de reclamaciones y las decisiones que resuelven las reclamaciones para la etapa de VRM, deberá ser consultada en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo V. Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 16. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. De conformidad con el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar para las dos modalidades de proceso de selección, ascenso y abierto, tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. J-ASPIENEVAS aplicadas o a utilizarse en esta clase de procesos de selección tienen carácter reseriado. Solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación, subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar pruebas escritas para evaluar competencias funcionales y comportamentales, de ejecución, conducción, si aplica, y la valoración de antecedentes, según se detalla en las siguientes tablas. Tabla número 2. Continuación Acuerdo N 9136. 21 de diciembre del 2023, página 14 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No. 2562 de 2023 Antioquia 3. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto. Pruebas carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Competencias funcionales. Eliminatoria. 60%. 65.0. Competencias comportamentales. Clasificatoria. 20%. N-A. Valoración de antecedentes. Clasificatoria. 20%. N-A. Total. 100%. Tabla número 3. Pruebas a aplicar en el proceso o de selección para los empleos de conductor mecánico o conductor asterisco, cuando aplique. Pruebas carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Competencias funcionales.
eliminatoria, 30%, 65.0. Competencias comportamentales, clasificatoria, 25%, N diagonal A, prueba de ejecución, clasificatoria, 45%, N diagonal A, total, 100%. Otros con diferente denominación pero que su propósito principal sea el de conducir B diagonal culos. TABLANO 4. Pruebas a aplicar en el proceso de selección para los empleos que no requieren experiencia, cuando aplique. Pruebas. Peso puntaje mínimo. Competencias funcionales. Prueba de competencias clasificatoria 30% N diagonal A como ornamentales. Total 100%. Artículo 17. Pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, la S, fechas y hora, S, de presentación de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique, de qué trata este artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten los participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes en una misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad, principios esenciales de un Estado social de derechos y particularmente, en esos concursos de méritos. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección. Artículo 18. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. La información respecto a la publicación de los resultados, las reclamaciones y las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen, se debe consultar en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Continuación acuerdo en GI 136. 21 de diciembre del 2023, página 15 de 18. Por el cual se convoca y se establecen FAS Reg FAS DEV proceso de selección, en FAS modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de FA Planta de Persona, de FA Alcaldía de Copacabana proceso de selección No 2562 de 2023 Antiocufa 3. Artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba de carácter eliminatorio establecida en el artículo 16 del presente acuerdo. Las especificaciones técnicas de esta prueba se encuentran definidas en el anexo del presente acuerdo. Parágrafo 1. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos que no requieran experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial ofertados denominado conductor o conductor mecánico. Cuando aplique. Parágrafo 2. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2.2.2.4.11 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 2 grados del Decreto 498 de 2020, que se inscribieron a los mismos empleos de los niveles técnico y asistencial en los que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del decreto 785 de 2005 y en los que desde entonces hayan permanecido,
La prueba de valoración de antecedentes se va a realizar con base en los requisitos que se exigen para estos empleos en el MEFCL utilizado para el presente proceso de selección reportados a la OPEC, o en la ley en caso de aplicar. Cuando aplique. Artículo 20. Publicación de resultados y reclamaciones en la prueba de valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, las reclamaciones y de las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales resultados generen, se debe consultar en el anexo del presente acuerdo. Artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación y diagonal o sustracción o intento de divulgación y diagonal o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y diagonal o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados, la CNSS y diagonal o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, en los términos del capítulo y del título 3 de la parte primera del CEPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito, en medio físico o encima a los interesados para que intervengan en las mismas. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de que tratan los literales A y H del artículo 12 de la Ley 909 de 2004 y del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de cada una de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. La CNSC publicará en su sitio web www.cnssc.gov.co o enlace SIMO, los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, conforme a lo previsto en el presente acuerdo. Capítulo B. Listas de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles. De conformidad con las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. En los casos que procedan, estas listas también deberán ser utilizadas para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del presente proceso de selección en la misma entidad. Continuación Acuerdo NLL 136. 21 de diciembre del 2023, página 16 de 18. Por
cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana, Proceso de Selección No. 2562 de 2023 Antioquia 3. En los términos de la norma precitada, del artículo 1 del Decreto 498 de 2020, el Acuerdo 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo No. CNSC 0013 de 2021, o de las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Parágrafo 1. El concepto de lista general de elegibles para empleo equivalente, del que trata el Acuerdo CNSC No. 0165 de 2020 o la norma que lo modifique o sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa norma. Parágrafo 2. En el presente proceso de selección, los elegibles para los empleos ofertados en la modalidad de ascenso, tienen derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en esta modalidad. Artículo 25. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en un sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 26. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos del artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de una lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso de selección podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando quede comprobado cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo no serán tramitadas. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en SIMO o al correo electrónico registrado en este aplicativo con su inscripción para que, si así lo considera, intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a estos requisitos, será archivada, decisión que será notificada a la Comisión de Personal a través de SIMO o del medio que disponga la CNSC. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 27. Modificaciones de listas de elegibles. La CNSC, de oficio o a petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado, excluirá de las listas de elegibles a los participantes en este proceso de selección, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y diagonal o en la ponderación y diagonal o sumatoria de estos puntajes. Estas listas también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y resueltas, adicionándolas con una o más personas o reubicándola, cuando compruebe que hubo error,
casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. También podrá ser modificada por la misma autoridad, de conformidad a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005. Iniciada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá en los términos del Decreto Ley 760 de 2005, y en lo que éste no contemple se aplicará lo dispuesto en el capítulo primero del título 111 de la parte primera del CEPACA o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Los actos administrativos que se profieran se comunicarán a los interesados por correo electrónico y diagonal o en el enlace SIMO, para que intervenga, en la misma. Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones de las que tratan los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán comunicados y diagonal o notificados, según corresponda a través SIMO y diagonal o mediante correo electrónico. Continuación acuerdo en GI 136. 21 de diciembre del 2023, página 17 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No 2562 de 2023, Antioquia 3. Artículo